Valentina, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿tu mano? Yo de maravilla. Tengo una pregunta para ti. De hecho, ¿Así? Ah, hoy tenemos un temazo, respiración. ¿Cómo la ujú, respiración te ayuda a conectar contigo mismo y, si es posible, a ujú, conectar con los demás? mm. Bueno, parece que cada vez que me haces esta pregunta con los demás podcasts, siempre digo, bueno, eso es lo primero que te conecta, lo primero, la respiración realmente es lo primero, Ujú, porque cuando nacemos, ¿no? O sea, primer acto que nos hace sentir, nos deja sentir vivos es lo de respirar, ¿no? De tomar la primera inhalación y llorar, sí, como que de es manera autónoma, exhalar de ¿no? forma, exacto, de forma muy potente, ¿no? Cuando uno llora, o sea, coge el primer aliento y de hecho, lo primero que pregunta una madre cuando nace un niño, no lo siento llorar, por ejemplo, ¿no? Si tarda un momentito. Ujú, Entonces, y esto, o sea, que el niño pueda respirar, llorar, entonces puede respirar, es señal que estamos vivos, estamos al mundo, ¿m? claro. Estamos presentes. Ujú. Y es también, siempre pensando en la diada, ¿no? Madre-niño, es siempre un elemento de comunicación, de conexión. Claro. ¿M? Ujú. Ok, El, entonces, dime. sí, no, no, claro, el llanto es respiración, la respiración te conecta a la madre y al bebé de una manera que en cierto modo es todo está bien, ¿no? Ujú. Y Y o sea, el niño que nace a la vida realmente, o sea, que es como el primer momento en el cual puede estar en contacto con el exterior. claro. Y las respiraciones comunican también, ¿no? Pensando en los demás, o sea, cuando respiramos, comunicamos algo a la otra persona. Ujú, O sea, sin darnos cuenta, a veces, o sea, a veces nos damos cuenta, por ejemplo, si estamos en relación con una persona que está respirando corto, pequeñito, o una persona que está respirando profundo, ¿no? ujú, Más como amplio. Y sin darnos cuenta, a lo mejor no lo tenemos conscientemente en la cabeza, no es que vamos pensando, ah, esta persona está respirando así, pero lo notamos, ujú, lo percibimos. Y claro. esto, y esto modifica nuestra forma de estar con la persona también. Ajá. Entonces, la otra persona puede respirar de una forma y nosotros nos podemos dejar contaminar, ¿no? O disregular o regular de esa forma de respirar. Es Ujú, interesante porque es algo muy sutil que a veces le prestamos poca atención, ¿no? A lo mejor le prestamos mucha más atención a cómo respiramos nosotros. Y eso ya es una evolución grande en el sentido que uno no se da cuenta a veces o no es consciente, pero a mí claro. me parece interesante también ver cómo el respirar, como mi forma de respirar, eh, influye en lo que tú sientes en contacto conmigo, ¿no? Y al Claro. revés. Ujú. Entonces, eso pasa, por ejemplo, mucho cuando estás en terapia, ¿no? O sea que si tú llegas a dar terapia a un paciente, a una persona en consulta, y tú estás respirando mal, la otra persona lo nota. Entonces tú tienes que ser tan bueno de decir, ok, trato de regular la respiración, que sea una exhalación más larga, y la persona lo va notando, ¿no? Y Ujú, se regula contigo. Entonces, es como, y siempre llega antes, o sea, ¿quién regula a quién, no? ¿De dónde sale? Es una corregulación realmente. ujú, Entonces, o hay momentos, por ejemplo, depende, porque uno siempre piensa, también eso es una equivocación, ¿no? O sea, una equivocación no, pero es un tema al cual pienso a veces, ¿no? Siempre pensamos en que la respiración o sea, más acelerada es como mal y la respiración más lenta es mejor, ¿no? O sea, ujú, bueno o malo. ¿M? Y a veces no es así. A veces hay estados en el cual muchas personas respiran como corto, pero como lento, pero corto, ujú, ¿ok? Y que es un estado como demasiado bajo, ¿no? De funcionamiento. O sea, no es un estado como ventral, donde se puede sentir bien la persona, regulada. Y entonces,
hay maneras también para activar un poquito a la persona y sentir Ujú, que puede, o sea, ajustar la respiración de manera que pueda activarse. No siempre es hiperactivación y buscar la relajación. ujú, La mayoría de las veces es así, pero hay muchas personas que también tienen el problema contrario y están como apagada, o sea, apagadita, y buscan esto y no saben cómo hacerlo. claro. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en un estado del sistema nervioso simpático activo, estamos entonces muy hiperactivados, tendemos a respirar como cortito y alto, ¿no? En la parte como torácica, como inhalamos más de lo que exhalamos. Ujú, Y entonces, ¿qué se aconseja, no? A la persona, respira, ¿no? Respira, sí, se respira. Entonces se le dice, ok, inhala menos segundos y exhala más profundo. ujú, Y al contrario, la persona que está hipoactivada y se siente que no tiene ganas de hacer cosas, está como más bien con el sistema nervioso deprimido, se hace el contrario. Nosotros la llamamos la respiración del conejito. ajá, O sea, la respiración del oso es como, no sé, por ejemplo, inhala en 3, exhala en 6, ujú, ¿no? Del oso, o sea, eso que busca calma. Y el contrario, la respiración del conejito es hacer como inhalaciones cortitas y, y después exhalación como normal o lo que sale. ajá, Y efectivamente notas inmediatamente cómo el sistema nervioso cómo se activa. ujú, Y es interesante enseñar las dos cosas, ¿no? Uno para que la persona sea consciente de cómo está respirando, si se siente disregulada a nivel emocional, por ejemplo, y tener también esa mirada hacia el otro, claro. ¿m? Sí, Y porque saber cómo l- influye. la respiración puede ser un reflejo de tu estado emocional, ¿no? Y Sí. viceversa, ¿no? Y tu estado emocional puede ser un reflejo de tu respiración, quizá. Ujú. Sí, totalmente. Es como un indicador, ¿no? Una variable que te dice un poquito dónde estás. Y es súper Claro. interesante observarlo, porque observándolo lo puedes no solamente modificar, pero también observar para como verificación de dónde estás. Ujú, A lo mejor no quieres cambiar nada, pero solamente saber dónde estás en este momento, ¿no? Y darte una información más sobre tu estado interno y lo que necesitas a lo mejor. O ya, sea, ya, se ya. conecta, solo sentir cómo respiras, te informa sobre lo que sientes a nivel emocional y lo que necesitas respecto a lo que Ujú, sientes. Entonces, volviendo a la conexión, pues tener una conexión con nosotros, pero de verdad, o sea, sobre eso se siente hablar mucho, ¿no? La conexión sobre nosotros, cómo estamos, pero la corregulación con el otro yo la veo algo, mm, ¿cómo decir? Eh, Súper interesante porque lo descuidamos mucho. ujú, O sea, imagínate siempre cuando pienso en la genitorialidad, ¿no? O sea, padre-niño, cuando estamos con los niños, cuando estamos con personas a la cual queremos comunicar algo, descuidamos muchas veces, o sea, cuidamos mucho a lo mejor las palabras, el cómo decirlo, etcétera, pero el no ver, o sea, la respiración es parte de nuestra comunicación no verbal. ujú. Y es tan sutil y tan como que parece que no es nada, pero comunica muchísimo. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y estoy un poco hiperactivada, ¿vale? Porque quiero decir cosas inteligentes, entonces estoy como presionándome, diciendo, intentando decir cosas que merezca la pena escuchar, ¿no? Entonces siento que mi respiración es un poco cortita. Ahora hago un experimento, ralentizo un poco la exhalación, la hago un poco más larga. No me digas que ahora va a llegar una frase inteligente de verdad. No, me estaba para dormir. No, pero, o sea, que es interesante eso, porque creo que es una herramienta que descuidamos en el momento en el cual comunicamos. Claro. Hombre, Entonces, poder quizá, pensarlo es quizá cada vez hay más conciencia sobre ello, ¿no? Quien más, quien menos, pues ha escuchado hablar del mindfulness, de la meditación y cómo parece que siempre la respiración es como va en cierto modo unida, ¿no? A estos conceptos.
Sí, es bueno, como el mindfulness, ¿no? Es la práctica como de observarse sin juzgarse también, ¿no? Que es Ujú, importante. Em, y observar la respiración es una herramienta increíble, o sea, te trae siempre bueno, al presente, que sabemos que cuando estamos conectados es porque estamos en el aquí y ahora, y la ujú, respiración te trae siempre ahí. Entonces, y es una herramienta que tenemos a disposición realmente en cualquier momento de nuestra vida, que ujú, estamos en situaciones difíciles, complicadas. em, sí puede ser complicado a veces si estás en estados como muy, muy, muy activado, por ejemplo, y recordarte del recurso, porque exige que tú puedas recordarte que puedes respirar y se te olvida. De claro. hecho, también, ¿no? A las clases de pilates también, cuando podemos dar clase, eh, a mí me viene muy a menudo la palabra o la frase mientras doy los ejercicios y eso, y digo, y si se te ha olvidado respirar, recuérdate respirar, nada más, ¿no? Porque una cosa que cuenta muchísimo los alumnos, no se me olvida respirar. Y realmente no es que uno no respira, respira, pero está, em, o sea, no es consciente de él, ¿no? Entonces, solo Ujú, poniéndole conciencia puedes introducir unas modificaciones que pueden ser más o menos conscientes. claro. Por ejemplo, o sea, mm, en terapia nosotros utilizamos, bueno, hay muchísimos tipos de respiraciones, ¿no? Segundo cuánto cuentas, cuántos segundos de inhalación, cuántos segundos de exhalación. Por ejemplo, hay la respiración se llama coherencia cardíaca. No sé si la has escuchado en algún momento. Eh, Inhalo en 5, exhalo en 5. Así de sencillo. O sea, crea como una coherencia entre el corazón y el cerebro que da un sentido de seguridad, porque nosotros al final a nivel neurobiológico funcionamos con un sistema binario, ¿no? A nivel del sistema nervioso. O sea, seguro, peligro, ¿ok? Y cuando sentimos regularidad, sentimos esta coherencia en la respiración, Ujú, nos comunica que estamos a salvo, que estamos en una situación no peligrosa. ¿Mm? Entonces, desde ahí, cuando ya no sentimos peligro, nuestro sistema nervioso se puede abrir a opciones. Entonces, ujú, respirar no solamente regula el sentido de seguridad, pero también regula, o sea, abre el campo y las puertas a tener opciones. claro. Cuando lo respiramos bien, nos sentimos como atrapados en algo, como si estuviéramos siempre como en una sensación de peligro, ¿no? Aunque no nos damos cuenta. El Ujú, cuerpo está como tenso o en peligro, o tenso al contrario, o sea, apagado, ¿no? Y cuando damos coherencia con la herramienta de la respiración, es como si el cuerpo como dice, ok, no hay peligro, ¿no? claro. Hay seguridad. Y en la seguridad, ¿qué pasa? Que una persona puede explorar, y explorar significa tener opciones, ¿no? Tener elección, Ujú. sentir que puede elegir cosas, explorar cosas en su vida. Claro, se me ocurre que por lo que te escucho vamos un poco en dos direcciones, ¿no? Por un lado, la de tomar conciencia, ¿no? De ser, observar, analizar cómo es tu respiración, ser Ujú, conscientes de que hay posibilidades, ujú. de que la respiración espontánea está siendo de una manera, pero que tú tienes la opción de modificarla, ¿no? Y hay distintas estrategias para hacerlo. Y eso está muy relacionado Sí. con la otra cosa que también has comentado de tomar control, ¿no? Es como, independientemente de la circunstancia que estés ocurriendo, siempre tienes Ujú, el control sobre algo, que es una necesidad, o sea, además respirar es una necesidad vital. Hay ujú. pocas, digamos, pocas funciones vitales, porque antes, por ejemplo, hemos hablado del latido del corazón, hay pocas funciones vitales sobre las que podamos influir de manera directa y sobre la Ujú. respiración sí que tenemos ese control, ¿no? Entonces es como independientemente de la situación en la que estés pasando, siempre tienes control sobre algo, que es tu manera de respirar, ¿no? Sí, es como un poco como la corregulación respirando que hablamos antes. Es, ¿cómo decir? La posibilidad, o sea, regular la respiración es la posibilidad de danzar un poquito con la vida, ¿no?
Ujú, O sea, lo que pasa alrededor o lo que te pasa internamente son episodios, eventos, experiencias, ¿m? Que generan un estado interno. O sea, que el sistema nervioso es muy sensible. Entonces, a cada pequeño cambio que se nota internamente o externamente, también a nivel interoceptivo, ¿no? O sea, cuando sentimos algo que nos pasa en la barriga, un dolorcito, o no sé, una sensación que no queremos, que no codificamos porque es nueva, por ejemplo, como experiencias externas, em, siempre van tocando, ¿no? El sistema nervioso, como tocar la cuerda de un violín, ¿no? ujú, O sea, tú le puedes dar un pizquito chiquitito o un pizcón o hacerla vibrar como muy potente o muy fina, ujú, modificar, o sea, hay muchísimas variables que nuestro sistema nervioso detecta y que modifican la respiración. De hecho, claro. cuando tú le dices a alguien, ¿no? Que observa tu respiración sin juzgarla, es imposible. O sea, imposible en el sentido que en el momento en el cual tú pones conciencia a algo como autonómico, a una función autonómica como la respiración, em, modificas el estado Ujú, de ese estado autonómico. ¿M? Pero lo interesante es cómo hacer, cómo danzar un poquito con esto, ¿no? Entonces, como la meditación, o sea, ujú, cuando llegan pensamientos, aléjalo, ¿no? O sea, eh, o sea, es frustrante por un lado, pero también es la esencia de cómo estamos al mundo, o sea, que somos seres eh, modificables, o sea, por ujú, muchísimas variables. Entonces, no es tanto, o sea, sentir la respiración, ser consciente de la respiración, no es tanto intentar llegar como a la perfección de algo o como en la meditación, pero es la experiencia que hacemos de nosotros mismos mientras observamos cómo funcionamos, en ese caso la claro. respiración. No sé si he hecho una frase muy larga, a lo mejor sí. No, sí, sí, no. Lo que estaba pensando es que es algo que puntualmente has comentado también, ¿no? Lo de respirar bien y respirar mal, ¿no? Ujú, Que también es algo que se escucha mucho, ¿no? Y claro, ¿qué es respirar mal? ¿O qué es respirar bien, ¿no? ujú. Em, Eso también sería interesante, tocarlo. Sí, o sea, respirar mal, respirar bien. O sea, realmente siendo una función autonómica y que tiene una, o sea, cuando respiras de una forma, en nuestro sistema también interno, emocional, de pensamientos, etcétera, se genera un estado. Si lo miramos solo desde el punto de vista neurofisiológico y la respectiva consecuencia a nivel emocional, ¿no? Y de Ujú, pensamientos. O sea, nosotros se modifica la respiración y hay una consecuencia, ¿no? ujú, Y a esta consecuencia se modifica la respiración, dependiendo, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Estoy respirando normal, siento un dolorcito al estómago que se me retuerce, por ejemplo. Mi respiración cambia porque se activa como el estado de peligro porque algo está pasando que no me estoy sintiendo bien. ujú, Ok, puedo ahí engancharme con mis pensamientos, por ejemplo, me reaseguro, digo, no, bueno, no es nada, me tomo un poco de agua, a lo mejor estoy deshidratada, qué sé yo, o como algo porque tengo hambre, ¿ok? Entonces mis pensamientos modificarán mi respiración de esta forma. Si mis ujú, pensamientos van un poco a la hipocondría o decir, ay, no, tengo un cáncer de estómago, por ejemplo, la respiración se modificará. Entonces todo interconectado. ¿No? ujú, Por eso es interesante el respirar bien o mal. em, Realmente es, ¿cómo decir? Es como estar en bicicleta, ¿no? ujú. Es como estar en bicicleta, o sea, tienes siempre que estar arriba de la bicicleta para que ella vaya, ¿no? Y entonces, en el momento en el cual eh, vamos, o sea, si tenemos como dos extremos, ¿no? Un lado y el otro, donde tenemos control máximo y descontrol máximo, hay un vaivén, ¿no? O sea, y la bicicleta sigue caminando. Entonces, realmente que es lo de siempre, ¿no? O sea, mucho esfuerzo no va bien, poco esfuerzo no va bien. O sea, siempre hay que modular un poco el volumen de esa respiración. En algún momento la descontrolaré, en algún momento sentiré que la descontrolo, soy consciente y la modifico, después interviene otro elemento. Ujú, Es que eh, sí, y un poco como la vida al final, ¿no? O sea, poder estar en los eventos, en la vida, estar dentro.
o sea, estar dentro. Entonces, respirar nos permite de estar dentro, sin, ¿cómo decir? Sin pensar si lo estamos haciendo bien o mal. Lo estamos haciendo, ¿no? Ujú. Estamos viviendo. Claro, a mí lo que se me ocurre en relación a lo que dices, ¿no? Porque, y también relacionándolo con un ejemplo que has puesto anteriormente, ¿no? En la de lo de Ujú, tratar de mantener tu mente absuelta de totalmente de cualquier pensamiento, ¿no? Y de pronto, pues eso, los pensamientos, las emociones, las imágenes, ¿no? Como que surgen, ¿no? Y siempre te ujú, dicen, no te preocupes, es parte del proceso, simplemente sé consciente, exacto. déjalo ir, ¿no? Se me ocurre que con la Ujú, respiración puede ser un poco similar, ¿no? Es como asumir que tu respiración se va a modificar, se va a alterar, el hecho de que tú seas consciente sobre ello ya está ujú, influyendo de manera positiva en tu estado de ánimo, por un lado, o un poco también volviendo a lo de antes, ¿no? El saber que estás en control, ¿no? La ujú, respiración se ha alterado, se ha modificado. Bueno, tú puedes devolverla a su estado original o no, pero el hecho de que seas consciente de que estás respirando de una manera concreta, a lo mejor ya supone que lo estás haciendo bien. ujú. Sí, y hay momentos en el cual el control de la respiración, o sea, y el control en general, no solo de la respiración, pero el control sirve y sirve en ciertos grados, ¿no? Y en ciertos Ajá, grados es un exceso y no sirve. Entonces, también estar ahí, o sea, continuamente pensando en, o sea, controlándolo no está bien, ¿no? Entonces, una respiración mala, de hecho, mala o una hiperventilación, por ejemplo, nos informa de algo que está pasando, ¿m? ujú, Adentro o afuera. Entonces, es un sistema informativo también la respiración. Y no es solamente un instrumento de regulación, ¿no? Interna, o sea, internamente, pero es un instrumento también de, sí, o sea, que nos informa sobre lo que está pasando. ujú, ¿M? Y en la vida, o sea, cuando pasa algo, tenemos que enfrentar ese algo que pasa, ¿no? Eh, y entonces no solamente instrumento de detección de lo que está pasando, pero de regulación, es fantástico, ¿no? O sea, que claro, si lo piensas, em, o sea, poder usarla y saber que es una herramienta tan poderosa y claro. tan interesante con varios matices que, no sé, merece la pena ser explorada, ¿no? Tomarla en Ujú, consideración y además está siempre con nosotros. Yo recuerdo cuando era más pequeña, ahora ya menos, pero cantaba, ¿no? Y recuerdo que para mí era un sistema regulatorio impresionante. ujú, ¿M? Impresionante, porque cantar también permite, o sea, o sea, la respiración en el cantar es súper importante, ¿no? Y aunque uno lo sepas hacer de forma profesional, pero tu cuerpo te comunica cuando estás ejecutando una respiración como satisfactoria o cuando no, mientras cantas. Y eso es comunicarte a ti mismo, sentir tu voz. De hecho, uno de los ejercicios también que se propone para cuando se está hipoactivado, cuando se está como el sistema nervioso está deprimido, es hacer como el sonido, eso clásico que ¿no? La sabiduría de las culturas antiguas es el Om, ¿no? O ujú. sea, cuando se los mantras y cuando se hace la meditación que dice Om, ¿ok? Dejar salir la voz de forma larga y, y ahí se complejifica, se dice así, se complejifica. Bueno, es una se buena italianada, quizá. Bueno, se pone más complejo, decimos así. Em, o sea, juntar la respiración con algo más personal, Ujú, ¿sí? Que es tu tono de voz, tu timbre de voz, y es impresionante. Em, y hay muchos cantantes cuando lo entrevistan que dicen, ¿qué es para ti cantar, no? Y dicen, para mí es sentir que existo. ujú. ¿M? Muchas veces lo he escuchado, ¿no? Es como ahí me siento yo, porque realmente, eh, o sea, la exhalación, ¿no? Solamente la exhalación es como decir, ok, puedo expresarme a mí mismo, ¿no? Ujú, Puedo darte algo de mí, ¿no? O sea, si vamos muy a lo fino, ¿no? O sea, te doy algo de mí. Y cuando retenemos el aire, entonces vamos a hiperactivar un poquito el sistema nervioso, vamos en ansiedad, ujú, ¿eh?
no te doy nada de mí, ¿no? Como si, como si te escondes, te quedas con lo tuyo, ¿no? Como con esta, me mantengo firme conmigo. Y Ajá. exhalar es, me doy, ¿no? Y cantar es, me doy, o sea, doy lo que yo siento dentro, doy lo que soy. ¿M? Y, y es fantástico eso. Cada vez que lo pienso digo, wow, es así. Y Qué interesante, eh, Valentina. mm, es una buena experiencia, sí. Pues sigamos Ya, respirando y siendo conscientes sobre esa respiración, que siempre va a ser buen síntoma. totalmente. O, Cualquier sea la respiración, ¿no? no, sobre todo porque el mal síntoma es que dejamos de hacerlo. Ah, sí. Bueno, eso también puede ser. Si vamos un poco al espiritual, habría que punto para Hombre, decir. desde luego no grabamos más episodios cuando dejemos de respirar. Es verdad. Bueno, a ver qué opciones se abren cuando dejas de respirar. No Bueno, se si, sabe. si la semana que viene vuelven a ver el siguiente episodio, es que seguimos respirando. Eso es una buena señal. Eso, confiamos. Muchas gracias, Valentina. A ti, Manuel. Un abrazo muy Buen día. fuerte. Chao, chao. A ti. Chao.